El silencio, abogada, yo la presento. Buen día, amigos e internautas de Procesos Digitales. Saluda al periodista Ronald Ordóñez en esta ocasión para seguir reflexionando sobre las lecciones aprendidas sobre la caravana migrante 2021, este éxodo masivo de hondureños. ¿Qué lecciones debe dejar para el país? ¿Qué lecciones debe dejar para Latinoamérica? ¿Qué lecciones debe dejar para los propios hondureños que participaron en esta caravana y que aún se encuentran algunos dispersos en territorio mexicano? Para profundizar sobre este tema, hemos invitado a esta sala virtual a la abogada Sally Valladares. Ella es analista en el tema político, actual docente universitaria. También fue la directora del Observatorio de las Migraciones Internacionales que promueve Flaxo Honduras. Abogada Sally, buenas tardes, bienvenida a esta sala virtual. Buenas tardes, Ronald, y muchas gracias por la oportunidad de compartir el análisis alrededor de temas tan importantes para el país. Desde su mirada, usted como experta en el tema migratorio, ¿qué lecciones podemos sacar de este éxodo masivo? El primero del 2021, pero sin duda uno de los más grandes en toda la historia de las caravanas migrantes, al menos desde el 2018, que se empiezan a registrar con mayor frecuencia las denominadas caravanas migrantes. Sí, bueno, yo creo que lo más importante es el hecho de que encontramos en esta caravana coincidencias con lo que ha sido no solamente lo que fue la caravana desde el año 2018, sino lo que ha sido desde hace muchos años esta frustración que tienen los hondureños sobre las condiciones que el país cada vez más se sumerge en donde no hay oportunidades de empleo, donde vemos todo este tema relacionado a condiciones de vida que no son las adecuadas para la población, donde la institucionalidad está sumergida en esquemas relacionados a un sistema de justicia débil, actos de corrupción que son frecuentemente denunciados. Es decir, todo un caldo de cultivo que hace de que encontremos que dentro de esas causas de migración que tradicionalmente hemos encontrado, pues ahora se sume también la desesperanza como una causa de migración que en los últimos años ha reflejado el drama de familias completas abandonando el país. Recordemos que la migración a la cual nosotros estábamos observando era una migración donde un miembro de la familia salía y la intención era en algún momento regresar, ¿no? Es como una migración temporal que no tenía el sentido de ese desarraigo completo de su país. Y ahora encontramos no solamente una persona, sino encontramos familias completas saliendo y cada vez más frecuente estos testimonios donde las personas dicen que no tienen intención de regresar. En ese sentido, se pudo observar en este nuevo éxodo masivo de hondureños una gran cantidad de menores migrantes y núcleos familiares. Justamente las autoridades de Guatemala fueron quienes denunciaron y utilizaron la palabra exagerado. Esa fue la palabra que utilizaron, exagerado número de niños que participan en esta caravana migrante. ¿Así se percibió desde su análisis, abogado? Sí, y esto también lo que nos refleja es el hecho de una desatención que por muchos años ha habido a una población importante como es la población infantil, la población joven. Recordemos que cerca de 4 millones de personas en este país son niños y cuando vemos las diferentes investigaciones que se han hecho alrededor de la propensión a migrar que tienen los niños, que tienen los jóvenes, ahora vemos una propensión muy alta de jóvenes a migrar. Es decir, ahí estamos en una situación donde lo que consideramos es la esperanza del país, están en una situación de desesperanza, ¿no? Estos informes que se han emitido donde se considera que hay una propensión de 60% de los jóvenes a la migración, donde cuando ahondamos en los diferentes informes que ha emitido también el Observatorio de Educación relativo a las causas que generan migración, lo relacionado a la violencia, específicamente en situaciones donde los jóvenes se encuentran,
en el dilema de reclutamiento forzado, en el dilema de que están afectados porque sus familias están amenazadas. Es todo un drama, Ronald, y eso nosotros no lo podemos desconocer, y pues a esto se suma también lo que ya vivimos y estamos viviendo todavía, una situación de emergencia sanitaria, donde pues ya también el Colegio de Economistas nos dio algunos datos importantes, 500.000 empleos que se han perdido en un país que tiene una alta tasa de desempleo y que particularmente pues afecta también directamente a los jóvenes. A todos los que recién se unen a esta transmisión, le damos la más cordial bienvenida. Esta tarde platicamos con la abogada Sally Valladares. Ella es analista en el tema migratorio, con quien reflexionamos sobre las lecciones aprendidas de la caravana migrante 2021. Seguramente coincidirá usted con las autoridades y expertos que han hablado de la cifra de hondureños que participaron en esta caravana. La cifra ha sido imprecisa, decimos imprecisa porque nadie atreve a decir un número tan preciso. Sin embargo, el margen de participantes va entre 7.000 a 9.000 hondureños, quizás más, un poco menos. Uno de los flujos más grandes que hemos registrado como país desde el 2018, que se empezaron a formar estas caravanas, que no fue la primera en el 2018, lo hemos dicho en anteriores ocasiones, pero sí desde que inician a tener mayor relevancia en el foco público y en la agenda gubernamentales de no solo los países de origen, sino de los países en tránsito. Sí, bueno, yo creo que hay varios elementos que destacar en lo que fue esta caravana. Lo primero que destacar es el hecho de cómo los estados, los gobiernos, en este caso de Honduras, Guatemala y México, previo a lo que fue la salida de la movilización más grande. Recordemos que ya había movilizaciones desde el 13 de enero. Si bien es cierto, en nuestro foco de atención o mediáticamente el foco fue de la salida del 15 de enero, ya hubo una salida, había existido una salida previa el 13 de enero. Se había celebrado en Corinto, en la frontera de Corinto, una declaración entre los países de Guatemala, El Salvador, Honduras y México, en el que se establecían pues ese compromiso, ¿no?, de lo que ellos han llamado una migración ordenada, segura. Pero que lamentablemente cuando vemos las acciones que están, digamos, orientadas a esa retórica, a ese discurso, pues básicamente son medidas de preparación para la protección de los territorios, pero no de las personas, ¿no? Lo que llamamos comúnmente, y eso lo reforzamos también con el comunicado que emitió el gobierno de Guatemala el día 15 de enero, en el que cierra su posición mencionando el hecho de la obligación que ellos tienen sobre el respeto de la seguridad nacional, pero no se hace alusión a las obligaciones internacionales que los estados contraen también en la protección de las personas que están dentro de sus territorios. Ahora, ¿se puede ya dar por disuelta esta caravana después de estos dos choques con elementos de seguridad, tanto del ejército como de la policía de Guatemala, y que lograron dispersar y luego deportar a miles de hondureños ya a este día, después de 5 días de haber salido oficialmente de nuestro territorio nacional? ¿Ya se puede dar por disuelta, por terminada, por concluida, por finalizada esta caravana migrante del 2021, la primera de este año? Bueno, creo que un poco adicional a poder hacer un análisis de lo que pasó con esta caravana, creo que también es importante resaltar el hecho de que por primera vez tenemos una salida por los 3 puntos de conexión con Guatemala, ¿no? Es decir, la primera, que fue pequeña, ¿no?, la primera movilización que hubo, vimos un tránsito hacia la zona de Corinto. Ya la que vimos, que fue la mayor, que por primera vez el Florido se convierte en un punto de salida, eso no había ocurrido con las caravanas anteriores. Y por otra parte, también se alertaba una movilización más pequeña por la frontera de Aguascalientes, ¿no? Entonces, creo que ahí hay elementos
importantes que merecen un análisis mayor sobre la forma como se decide tomar una u otra frontera y abarcar los 3 puntos de salida. Y otro elemento también, Ronald, que va aunado con lo que usted acaba de mencionar, disuelta la caravana, creo que hay un tema que todavía también no ha entrado a discusión y es el hecho de la ausencia de institucionalidad en atención a la emergencia humanitaria, ¿no? Es decir, si bien es cierto, podemos discutir las condiciones en las cuales los países pueden proteger sus fronteras, pueden exigir medidas en una situación de emergencia como lo es una situación de pandemia. Eso no puede ir tampoco en detrimento de lo que es las garantías que deben de respetarse a las personas. Y producto de ello, esa falta de asistencia relacionada al alimento, albergue, en general atención, el poder individualizar los casos y poder entender cómo estaba compuesta esta caravana, cuáles eran los perfiles de las personas que podrían en algún momento haber tenido o tienen necesidades de protección. También es estratégico el hecho de que no haya existido, yo lo puedo traducir de esa manera, me atrevo a decirlo, que esa ausencia de asistencia también es estratégico porque significa que si a una persona usted no le ofrece albergue, si a una persona usted no le ofrece alimentación, si usted no le ofrece las condiciones, las personas no van a continuar. Y lo que vamos a ver también es, y sobre todo por lo que pasó en la zona del Florido, es que muchos de los testimonios de las personas que no habían sido retornadas, digamos, por entrega de las autoridades guatemaltecas, sino que estaban regresándose por la frontera, es porque usted frecuentemente escuchaba que no habían condiciones y no se les había facilitado ningún tipo de asistencia, como lo vimos en la caravana, en la primera del 2018 y las que siguieron, donde de hecho incluso encontramos solidaridad espontánea de las comunidades de acogida, ¿no? De las comunidades de tránsito, donde ahí encontrábamos las respuestas y las personas pudieron avanzar más hacia México, ¿no? Entonces, considero que este punto debe de ser analizado, es decir, ¿por qué no hubo una respuesta inmediata de institucionalidad sabiendo que fue tan mediática la salida de las personas y teníamos todavía el día viernes, el día sábado, el día domingo y todavía el día lunes ausencia de asistencia humanitaria para las personas que estaban en la zona del Florido, que ahí había un flujo importante de personas que estaban regresando y que no tenían condiciones, incluso no se les daba ni agua, no tenían ni agua, y a sabiendas que estas personas estaban en esa situación, ¿no? Y que había un retorno importante que ya había sido advertido por las autoridades guatemaltecas. Todas estas condiciones que usted menciona y que, al igual que usted, algunos pueden coincidir que se trata de una estrategia, se debe interpretar como un fracaso para los derechos humanos. Las caravanas anteriores, la acogida de los países en tránsito era totalmente diferente. Podíamos observar vecinos, hermanos guatemaltecos, salvadoreños ayudando a los hermanos hondureños, a los mismos centroamericanos. En esta ocasión fue totalmente diferente desde el inicio, desde que entraron a territorio guatemalteco, el trato fue totalmente diferente. La presencia de defensores de derechos humanos, cómo interpretarla. En el caso de Honduras, la nueva comisionada del CONADE, justamente hasta hoy, hace algunos minutos, acaba de anunciar que se va a trasladar al puesto fronterizo de Honduras para analizar esta situación. Se debe interpretar todas estas situaciones, en opinión de algunos, estrategia, entre comillas, como un fracaso para los derechos humanos. Bueno, recordemos que los derechos humanos me pertenecen a mí, le pertenecen a usted, le pertenecen a cualquier persona. Creo que aquí un tema de concepción es importante aclararlo. Aquí estamos hablando sobre las obligaciones que tiene el Estado, nacionales e internacionalmente, y que hay una
respuesta que el Estado tiene por obligación que dar, ¿no? Y eso no ocurrió. El hecho que la mayor parte de la movilización haya tenido destino hacia el Florido, sabiendo las condiciones de esa frontera, pues sabemos que ahí no hay una institucionalidad presente. La más cercana que usted tiene es Santa Rosa de Copán, ¿no? Y sin embargo, hubo serios problemas para generar coordinaciones en la zona, y aquí hablamos serias coordinaciones tanto bajo ese silencio que tuvo el Estado, porque el Estado estaba más enfocado a lo que era, en este caso el gobierno estaba más orientado a lo que era el concentrar en la mayor parte de efectivos que, si usted ve, lo que sí estaba preparado el día viernes era policías y militares que estaban en la zona para poder contener. Claro, cuando usted mira 120 policías en relación con las 3.000 personas que estaban aglutinadas, que llegaron a estar aglutinadas en una sola noche, pues se da cuenta que ahí no había poder de negociación por parte de las autoridades y bueno, finalmente se dio para que se pudiera hacer el cruce. Pero también ya esto es algo que estaba coordinado, reitero, recuerde que hubo una declaración previa por parte de los estados guatemaltecos, mexicanos y hondureños, donde se mencionaba que ellos iban a, iban a proteger las fronteras, y ya incluso usted desde el 13 de enero miraba la publicación del Instituto Nacional de Migración de Guatemala, donde establecía la presencia de 16 retenes en Guatemala para contener la caravana, y ya México pues también había hecho su papel, ¿no? Creo que también vale la pena, sobre todo por lo que ha ocurrido hoy, la asunción y la investidura de Joe Biden en Estados Unidos, que esa expectativa que ha generado el cambio de administración en los Estados Unidos, pues también ha generado mucha información que las personas también en esos pues situaciones, ¿no? De querer tener una esperanza sobre lo que podría ser haber hecho esta ruta migratoria, y también para las personas que todavía están varadas en México, pues también es importante el poder tener una reserva con lo que pueden ser las decisiones que se vayan a tomar. Si bien es cierto, hay un compromiso que desde la administración Obama como gobierno demócrata ha tenido con respecto a la reforma migratoria, todavía es importante decir que esa reforma migratoria tiene que pasar por un proceso de negociación dentro de lo que es el Congreso de los Estados Unidos, en un ambiente que tampoco no es nada halagador por la forma como se dio el proceso de elecciones en los Estados Unidos, pero además de eso, que no hay una posición todavía asumida sobre los flujos en tránsito. La reforma migratoria está orientada para las personas que están indocumentadas en Estados Unidos o que tienen ya un alivio migratorio, como el caso del TPS, como el caso de DACA, pero esto no abarca de ninguna manera a las personas que están en tránsito, que son estos flujos que están a la espera y que obviamente también van a tener que tomarse una decisión sobre cuál va a ser esa política. Muchos de los retos que ha dejado tanto la política antimigrante con la cual el gobierno de Donald Trump entrega a Biden y se busca un repensar de una política más integral, una política más inclusiva, una política que reduzca esos discursos de xenofobia, ya tienen un impacto, ya causaron daños, ¿no? Y uno de los daños inmediatos también que creo es importante resaltar es el hecho de crear condiciones hostiles en las comunidades de tránsito, ¿no? Si usted revisa las reacciones a las noticias digitales principalmente sobre lo que fue el seguimiento a las caravanas, usted tenía población en Guatemala, tenía población en México, tenía población en Estados Unidos con comentarios xenofóbicos, ¿no? Rechazando la presencia de esas poblaciones. Y eso es una secuela de todo lo que ha generado esta política antimigrante, pero también
hay una responsabilidad del gobierno hondureño por insistir sobre la integración, la convocatoria y en general un discurso que criminaliza la migración. Aguada, cada vez existen más muros para la migración irregular, específicamente para los hondureños. En esta ocasión, los gobiernos tanto de Guatemala como de México se escudaron detrás de la pandemia y exigieron a todos los migrantes que presentaran pruebas. Algunos lo lograron hacer. Habrá que resaltar que algunos hondureños salieron con su documentación y salieron con su prueba PCR en mano. ¿Cómo quedan acuerdos como el CA4 que les permite libre circulación entre estos países de Centroamérica? Hablamos de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Acuerdos después de estos escudos que están utilizando los países y que de alguna manera es comprendible por la pandemia, pero estos acuerdos siguen siendo vigentes o quedan ya rezagados por nuevos acuerdos como los firmados con Estados Unidos, donde los países del Triángulo Norte se han convertido en salas de esperas para los migrantes con el acuerdo denominado de tercer país seguro. Sí, el problema en la forma como se ha dado la respuesta por parte de los gobiernos y que genera incumplimiento sobre todo del acuerdo de libre movilidad es el hecho de las detenciones masivas y los retornos masivos sin identificar qué personas habían sido documentadas y qué personas no estaban documentadas, ¿no? Si usted mira los videos y hace una revisión sobre los seguimientos, ¿no? de cómo se dieron todos estos procesos de retorno, no existen garantías de que a las personas se las haya respetado, que hayan ingresado con su CA4, que hayan ingresado con su prueba, y están dentro del grupo de retorno, ¿no? Y están otros casos en los cuales se vuelve un poco más complicado porque fueron personas que tenían su documento, que tenían su prueba, pero que como llevaban niños, entonces esos niños necesitaban un pasaporte o autorización de salida si no estaban ambos padres. Entonces, esas medidas que están contempladas en la legislación de cada uno de los países, vinieron a abonar a las condiciones para que también no se pudieran avanzar. Reitero que aquí lo que más se puede determinar es que una lección ha dejado para los gobiernos las caravanas, pero la forma como ellos han tomado la lección ha sido lamentablemente en detrimento de los derechos de las poblaciones, ¿no? Y es el hecho de la organización. No podemos negar que hubo improvisación por parte de las autoridades, o sea, el hecho de montar tantos retenes, de ver que en menos de 48 horas ya teníamos 2.000 personas que habían sido retornadas, pues eso usted no lo vio con las primeras caravanas. De hecho, no fue el comportamiento del Estado guatemalteco que es diametralmente distinto al comportamiento que hemos visto hoy de estas autoridades y que ha sido cuestionado incluso desde sus mismos órganos estatales de derechos humanos. Finalmente, abogada, ¿qué le depara a Honduras en materia de migración para este nuevo año? Nos referimos al año 2021, después de ser ser un país golpeado por la pandemia, un país severamente golpeado por el paso de las tormentas tropicales ETA y OTA, y también no se puede dejar de lado la expectativa que existe en el colectivo hondureño, los hondureños que piensan o están analizando migrar después de la llegada del demócrata John Biden a la Casa Blanca. En ese sentido, ¿qué le depara para nuestro país en materia migratoria para este año? Yo creo que para todos es difícil generar un panorama, dado que no pensábamos la dimensión de lo que iba a tener esta caravana. Es decir, recordemos que las últimas caravanas que se habían dado no tenían el número, el impacto que tuvo
y sobre todo el drama que nuevamente nos recordó la salida de la primera caravana. Y eso, reitero, con lo que iniciamos mi participación en este espacio, es que debido a que las personas no tienen respuesta, los hondureños cada vez más nos encontramos desesperados en las situaciones que están ocurriendo en este país, aun cuando estamos en un año donde va a haber elecciones generales. Ni esa coyuntura de elecciones generales, y eso es un mensaje también para todos los que están en este proceso, ¿no? de contienda de lo que van a ser las elecciones a finales de este año, un mensaje de que independientemente de quién llegue al poder, tiene que haber una recuperación de la confianza en la institucionalidad pública. Recordemos que ya han habido también informes, han habido encuestas de percepción donde se ha establecido que los hondureños tienen más confianza en la iglesia, tienen más confianza en otras instituciones que las mismas instituciones estatales, y eso es algo muy grave para una democracia. Y en el caso de los hondureños, creo que todos vamos a estar muy expectantes a lo que pueda ocurrir con las decisiones que vayan a hacer en estos primeros días de la administración Biden. Recordemos que sí hay que manejarlo el tema con mucha reserva. La administración, este gobierno va a tener tiene muchas presiones internas también. Recordemos que también llega con una sociedad dividida, que también el tema de migración es un tema que no hay digamos, una aquiescencia de la sociedad estadounidense alrededor del tema de migración. Es un tema muy sensible también. El resultado de eso es incluso todo lo que ha pasado con aquellos estados que el voto latino es muy importante, ¿verdad? Ver el comportamiento del voto latino en esos escenarios, sobre todo lo que pasó con las elecciones anteriores, pues también indica que hay posiciones muy encontradas sobre el tema de migración, y por lo tanto creo que es importante también decirlo, la situación de los hondureños, las condiciones para mejorar a los hondureños, es una responsabilidad de los estados, ¿no? Es de su estado, es el estado de Honduras que tiene que brindar las condiciones para que las personas no salgan. El decirle a las personas que no salgan, que no se vayan porque la ruta es riesgosa, es realmente un discurso de responsabilidad y de negación sobre las responsabilidades del porqué. O sea, es decir, yo pienso que en este momento los que deberían de irse son otros y no son los hondureños, ¿no? Entonces, por dignidad y por respeto a cada uno de estas personas, no podemos ser irresponsables en decirle a la persona cuando son personas amenazadas, cuando son personas que no tienen que comer, que no migren, ¿no? Debe de haber conciencia sobre los riesgos que implica la migración, sobre las condiciones que restringen la migración, pero el Estado tiene que enfocarse, y aquí sí hablo del Estado, el Estado tiene que enfocarse en crear condiciones para que no volvamos a ser un centro de atención. Las caravanas, históricamente Honduras, tristemente, estamos pues estamos en este punto de ser el país de origen que se generan caravanas, ¿no? Las caravanas ya habían existido y las caravanas se organizaban en México, pero Honduras ya tiene una historia marcada dentro de lo que es la migración en el mundo, de que es una migración de origen donde la caravana sale desde el país de origen. Abogada, gracias por acompañarnos a profundizar sobre este tema, las lecciones aprendidas de la Caravana Migrante 2021. A todos ustedes que han seguido esta transmisión, gracias por el favor de su atención, y recuerden esta entrevista totalmente disponible en nuestra plataforma www.proceso.hn, y también le invitamos a que nos sigan todas nuestras redes sociales y por supuesto a mantenerse informado de todo el acontecer nacional e internacional, por supuesto, de toda la temática migratoria a través de el brazo informativo www.departamento19.hn, un periódico totalmente dedicado a la temática migratoria y a la reflexión de estos temas. A todos ustedes, feliz día.